Ok, buenas noches. Como siempre, muy agradecidas de estar aquí en la casa de todos, nuestro querido Depor. Gracias, CDI, por la oportunidad que nos dan de darnos este espacio y gracias también por acompañarnos, a pesar de que sabemos que están muy ocupados y que nos estén dedicando una hora el día de hoy. Esperamos que esto sea de su gran ayuda. El día de hoy vamos a estar su servidora Victoria Chicurel y con mi querida colega y amiga Silvina Bucci. Buenas noches y vamos a empezar contándoles que la intención de este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la ansiedad y por supuesto también compartirles herramientas poderosas de Team CBT para aprender a gestionarla. ¿Por qué? Porque aunque un poquito de ansiedad nos da un componente como adecuado de precaución en situaciones de peligro, una cantidad excesiva de ansiedad nos puede traer muchas incomodidades que van a ser importantes y que nos van a trabar para vivir la vida que queremos vivir. Entonces, justamente esa intención tenemos hoy, poder compartir herramientas para poder gestionar mejor la ansiedad. Así es, Silvina. De entrada te pediría si puedes abrir mi cámara, por favor, porque Sí, no me permite aquí. ahí está. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con saber qué cosa es la terapia Team CBT. Y vemos que además de los beneficios que ya son muy conocidos sobre la terapia cognitivo-conductual, Team CBT está enriquecido con un marco terapéutico que contiene testing, que es la prueba. ¿Sí? Como esto es realmente científico, todo el tiempo estamos midiendo, todo el tiempo estamos comprobando, ¿sí? Ya sea en la consulta o ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás. Y también vamos a ver que está la empatía y muchas veces les hemos hablado de los 5 secretos de la comunicación efectiva. Esto nos ayuda a cambiar la manera como nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y entonces poder tener resultados muy diferentes y muy agradables en función de nuestras relaciones. Tenemos lo que es configurar la agenda, que eso ya es muy terapéutico y no lo vamos a tocar el día de hoy, pero métodos, como siempre, sí los vamos a tocar y hoy vamos a ofrecer algunos de ellos que nos parece van a ser de gran utilidad para ustedes para poder manejar su ansiedad. Y vamos a empezar contándoles qué es la ansiedad. La ansiedad en realidad es ese mecanismo adaptativo que tenemos todos y que es natural en el ser humano y que nos permite en realidad ponernos alerta cuando estamos por pasar situaciones que pueden ser peligrosas o que quizás no son peligrosas, pero nosotros las consideramos amenazantes o difíciles, como son hablar en público, una entrevista de trabajo, una conversación difícil que podemos tener con una persona, cualquier situación que pensamos que nos genera ansiedad. Y con frecuencia sentir ansiedad o angustia no es más que una molestia, aunque a veces puede llegar a incapacitarte e impedirte hacer lo que quieres hacer en verdad con tu vida. Entonces, eh, vamos a darte una gran noticia y es que puedes cambiar cómo te sientes. Así es, y el saber que nosotros tenemos la oportunidad de elegir, cambiar y poderlo hacer, me parece que es algo que nos genera mucho alivio, ¿no? Muchas veces sentimos la ansiedad y nos da miedo pensar que no lo vamos a poder quitar, que no la vamos a poder manejar. Sin embargo, con lo que vamos a ver ahora, estamos seguras de que les va a ayudar muchísimo. Vamos a empezar por ver que hay diferencias entre un ataque de ansiedad y lo que es un ataque de pánico. En un ataque de ansiedad, pues no es una afección que se diagnostica y puede tener un desencadenante que sea específico, como por ejemplo cuando voy a presentar un examen o cuando tengo algún problema en el lugar de mi trabajo o quizá un problema de salud o un problema sentimental. O sea, tengo muy bien ubicado qué es lo que me está generando esta ansiedad.
Se puede desarrollar gradualmente cuando una persona se siente ansiosa. Puede ir creciendo y creciendo, pero va a llegar a un tope porque su duración es aproximadamente entre 10 a 30 minutos. Es menos severo que un ataque de pánico e implica síntomas físicos como latidos cardíacos, se nos acelera nuestro corazón o, por ejemplo, un nudo en la garganta o un nudo en el estómago o nos tiemblan las manos. Estos son síntomas de que estamos teniendo ansiedad. ¿Cuál es un ataque de pánico? ¿Por qué es diferente? Bueno, porque es una afección que sí se diagnostica y que no tiene un disparador específico. Puede suceder si una persona se siente tranquila o ansiosa y presenta varios síntomas muy diferentes, ¿sí? Hay síntomas que son físicos y hay unos sentimientos de terror tan intensos que la persona teme una pérdida total de control o incluso llegar a la muerte. En alguna ocasión compartí que yo tuve un ataque de pánico. Yo no sabía que existían los ataques de pánico y sí, realmente sentía que me iba a morir. Era una noche, aproximadamente a las 12 de la noche, cuando empecé a sentir esta ansiedad inmensa, pero estaba disfrazada en síntomas como de que me estaba dando taquicardia, como que no podía respirar, como si me estuviese ahogando, asfixiando. Me asusté un montón, entonces fui con la persona que me ayudaba en casa y le pedí que viniera conmigo y que se sentara al lado mío porque yo ya me iba a morir. Así realmente me sentía. Le llamé a mi hermano, porque mi hermano es médico, y le pedí que viniera y bueno, vino por mí y me llevó al hospital en la madrugada, en donde me dijeron que lo que yo tenía era un ataque de pánico. Y allí lo conocí, lo viví, lo experimenté en carne propia y sí sé que es horrible y sí sé que nos asustamos muchísimo y que los síntomas son muy similares a como si nos estuviese dado un infarto, si tuviéramos algo muy grave y que nuestra vida corre peligro. ¿Sí? Aunque todo queda a nivel sintomático, ¿sí? Eso no está ocurriendo, pero los síntomas sí los estamos sintiendo y es muy difícil. A menudo ocurre de manera repentina e inesperada. Estamos bien, tranquilos y puede llegar, ¿no? Y puede durar entre unos minutos y una hora, lo que es el pico de este ataque de pánico, aunque el impacto negativo podría continuar y continuar por varios días. Yo les puedo compartir que cuando pasé por este episodio, eh, me tomó varios días en estabilizarme totalmente y ya no tener ningún tipo de síntomas, sobre todo de que me faltaba la respiración. Quizá la persona se puede decir, debo de estar teniendo un ataque al corazón, ¿y qué pasa si me desmayo? ¿O qué pasa si me muero? ¿Sí? No puedo respirar. Y si me ahogo, intentas aferrarte a la vida cuando tienes un ataque de pánico. Y la verdad es de que es una situación que los que ya lo hemos sufrido sabemos que es horrible y más cuando no sabemos que estamos pasando por un ataque de pánico y realmente estamos viviendo una situación en donde sentimos que vamos a perder la vida. Por eso es muy importante que toda la información que van a recibir el día de hoy la puedan entender, la puedan ver y compartir, porque esto les va a ayudar mucho a manejar estas situaciones que son muy sufridas, muy dolorosas y que nos asustan muchísimo. Y es importante que identifiques tus emociones negativas porque determinados sentimientos son consecuencia de determinados pensamientos negativos. La ansiedad, los nervios o preocupación es cuando te dices que corres peligro y que está a punto de suceder algo terrible. Cuando sientes pánico es cuando te dices que estás a punto de ahogarte, de desmayarte o de perder el control o volverte loco. La turbación es cuando te dices que has quedado como un tonto delante de otras personas. La timidez es cuando te dices que las demás personas verán lo nervioso e inseguro que te sientes y por eso te van a despreciar. Y la soledad es cuando te dicen que no te puede querer nadie, te dices a ti mismo, por supuesto, y que estás condenado a quedarte solo para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que
Yo siempre digo que, por ejemplo, una mamá que se preocupa por muchas cosas, se está diciendo a sí misma que algo malo puede pasar, ¿no? Y no se dice algo bueno puede pasar. Entonces, se preocupa, como digo, siempre como maquinita. Ya llegó fulanito, ya llegó menganito, están bien los niños, cuidado con el carro, no salgas tan tarde, abrígate, que es la que más yo digo. Y capaz que el menor de sus hijos tiene 20 años y estas advertencias las dice continuamente como para prevenir continuamente males posibles. Pero aunque esta dinámica, por un lado, a ella le da tranquilidad, le va a resultar difícil tranquilizarse y va a vivir siempre con este estrés y va a irse a dormir pensando todos estos pensamientos y, lógicamente, pensando así todo el tiempo, va a tener problemas para dormir, va a tener tensión muscular y quién sabe qué más. Entonces, vivimos con una ansiedad tan fuerte a veces en esa vorágine de preocuparnos y preocuparnos por todo y por todos, que no frenamos para pensar si estos peligros son reales o no. Si nosotros nos estamos dando más cuerda de la que hay y viendo qué me digo a mí mismo para sentirme como me siento y estar pensando, o sea, qué estoy pensando para sentirme de la manera que me estoy sintiendo, ¿no? Así es, Silvina. Entonces vamos a ver que la ansiedad adopta muchas formas distintas. Entonces vamos a ver si reconoces alguna de las siguientes pautas, ¿sí? Cuando tenemos preocupación crónica, la preocupación constantemente por tu familia, por tu salud, por tu carrera profesional, y se te revuelve el estómago y tienes la impresión de que está a punto de pasar algo muy malo. ¿Sí? Como dijo Silvina, es este pensamiento que además se vuelve recurrente, que es catastrófico. La ansiedad nos trae pensamientos negativos catastróficos, de que algo terrible y muy malo, incontrolable va a suceder. Por ejemplo, también podemos tener miedos y fobias. Y puedes tener miedo a las agujas, a la sangre, a las alturas, a los ascensores, a conducir, a viajar en avión, el agua, a las arañas, a las serpientes, a los perros, a las tormentas, a los puentes o a quedarse atrapado en lugares cerrados. O sea, ¿a qué le podemos tener miedo y fobia? Es a cualquier cosa, ¿sí? Es innumerables cosas y muchas veces no sabemos por qué. La ansiedad también ahí por actuación y te quedas paralizado siempre que tienes que hacer un examen, actuar o hacer algo delante de otras personas, por ejemplo, ¿no? O la ansiedad de hablar en un público. Te pones nervioso cuando tienes que hablar ante un grupo porque te dices, temblaré y todos verán lo nervioso que estoy. Se me quedará la mente en blanco y pareceré un idiota. Si se dan cuenta, se repiten estos pensamientos que son negativos, que son catastróficos y que predicen el futuro, diciéndonos que todo va a salir muy mal. La timidez está, te sientes nervioso en las reuniones sociales. Muchas veces desde el momento en donde te dicen, ay, te invito a mi cumpleaños, a mi boda, a mi compromiso, en ese momento, en vez de decir, ay, qué padre, voy a ir a una fiesta, voy a convivir, no, digo, híjole, ¿cómo me niego? ¿Cómo le digo que no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a ir? ¿Con quién voy a hablar? Todos van a saber que no tengo nada interesante que decir. Esto es, realmente genera un gran tormento, ¿sí? Todo el mundo, cuando somos muy tímidos, pensamos que son encantadores, pero que yo no tengo nada interesante que decir. Y lo más probable es que se van a dar cuenta lo tímido que soy y lo fuera de lugar que me siento. Siempre voy a estar, como les digo, profetizando que todo va a salir muy mal, no poquito mal, muy mal. ¿Sí? Entre más mal, mejor, porque mi ansiedad va a crecer y entre más ansiedad voy a creer que tengo razón. Entonces, vamos a ver ahora. Los pensamientos negativos producen ansiedad. Cada vez que te sientes angustiado o asustado es porque te estás diciendo que va a suceder algo terrible. Por ejemplo, si te da miedo volar y el avión entra en una zona de turbulencias, quizás sientas pánico porque piensas, este avión se va a estrellar. Después te imaginas los gritos de los pasajeros mientras el aparato se desploma.
Tu miedo no es consecuencia de las turbulencias, sino de los mensajes que te transmites. Cuando cambias la manera de pensar, podrás cambiar la manera de sentirse. Porque la demás gente que va en el avión seguramente está tranquila, o la mayoría de ellos, y es porque lo que se están diciendo a ellos mismos es que están en un lugar tranquilo, seguros, que van a aterrizar muy tranquilos, y tú te estás diciendo que va a pasar algo porque el avión se está moviendo mucho. Entonces, la manera en la que te estás hablando es la que te va a hacer sentirte como te estás sintiendo. Los pensamientos nos producen ansiedad, los pensamientos negativos. Entonces, vamos a ver ahora que el modelo cognitivo pues se basa en 3 ideas muy sencillas. Primero, te sientes tal como piensas, tal cual. Si yo pienso, voy en el avión y yo pienso que el avión se va a caer y se va a estrellar y nos vamos a matar, pues me siento fatal, ¿no? Me siento que me voy a asfixiar, me siento con una ansiedad horrible, me dan ganas de llorar. O si, por ejemplo, me siento culpable porque hice algo mal. Entonces, si me siento culpable, es que soy malo. Entonces, esta manera de cómo pienso es como me hace sentir y esto de verdad es mágico cuando lo cachamos, cuando nos damos cuenta y como decía Silvina al principio, lo podemos cambiar. Cuando estás angustiado, te estás engañando a ti mismo realmente. Si la ansiedad es consecuencia de pensamientos que están distorsionados, que son ilógicos, que tienen una deformación, entonces esto se vuelve una estafa mental. ¿Sí? ¿No? Es como si alguien nos estuviera poniendo una pistola aquí en la sien para quitarnos nuestra tranquilidad. Se lleva toda nuestra energía, que es una energía positiva, y nos deja esta angustia, este malestar. Entonces, resultado, cuando cambies tu manera de pensar, podrás cambiar tu manera de sentirte. ¿Sí? Y Descartes por eso dijo, pienso y luego existo. Y hace cuánto tiempo que él lo dijo y es tan actual, ¿no creen? Hace mucho, Hace mucho y es súper actual, Silvina. sí. Y si te acosa alguno de estos miedos, ¿cuánto darías por superarlos? Imagínate por un momento que mañana tienes que pronunciar una conferencia o tienes que hacer un examen importante y que esta noche podrías acostarte sin tener ese nudo en el estómago, sintiéndote confiado y relajado. Si te sientes solo y eres tímido, ¿cuánto darías por poder entablar una conversación interesante con facilidad con cualquier persona y en cualquier lugar? Y si padeces fobias, ataques de pánico, obsesiones y compulsiones, ¿cuánto darías porque pudieras vencer esos miedos para siempre? Yo creo que todos daríamos mucho para poder superarlo y no hay que dar mucho más porque aquí tenemos varias soluciones para ustedes. ¿Ok? Entonces, tú puedes vencer tus miedos, te lo aseguramos que sí. Estas metas pueden parecer muchas veces que son imposibles, porque a veces pensamos, ¿cómo? Ya traté de todo y no me funciona, no lo puedo lograr. Pero vamos a ver que, sobre todo, si llevas años luchando contra la ansiedad o la depresión, puedes vencer tus miedos sin píldoras y sin largos tratamientos de terapia. Eso es maravilloso y es lo que les venimos a ofrecer el día de hoy. Puede que no sea eso lo que estás acostumbrado a oír, ¿no? Si consultas a tu médico, quizá este te diga que tienes en el cerebro algún desequilibrio químico y que tendrás que tomarte una pastilla para corregirlo. Entonces, de ahí, cuando ya me dicen que tengo un desequilibrio químico, el primer pensamiento que me puede venir a la mente es que estoy defectuosa. Y si estoy defectuosa, realmente no creo que me voy a sentir muy bien, ¿no? Me voy a tener baja autoestima, voy a sentir que no valgo, voy a sentir que no sirvo, que no soy suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver, sin embargo, que las últimas investigaciones confirman que puedes vencer tus miedos y lo único que necesitas es valor, es sentido común y las técnicas, estas técnicas que hoy vas a aprender a conocer y que vas a ver que te van a ayudar. ¿Qué te dices? Cuando empiezas a sentirte angustiado, tus pensamientos y sentimientos negativos comienzan a reforzarse unos a otros en un círculo vicioso.
Los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo, y estos sentimientos desencadenan más pensamientos negativos. Te dices, uy, me siento asustado, así que debo de correr peligro de verdad. De lo contrario, no me sentiría tan aterrorizado. Los pensamientos parecerán completamente realistas, pero no lo son. Cuando te sientes angustiado, te estás diciendo cosas que sencillamente no son ciertas. Y la verdad es que todos sabemos que en la vida, si queremos preocupaciones, vamos a tener de qué preocuparnos siempre. El trabajo, el estudio, relaciones de pareja, relaciones familiares, cualquier cosa, incluso sin salir de casa. Pero el tema es que, así como las cosas pueden pasar para mal, pueden pasar para bien. Entonces, un poquito de ansiedad, como decimos siempre, nos impulsa a hacer cosas, pero una tonelada de ansiedad no nada más nos paraliza, sino que nos deja viviendo inquietos, irritables, tensos, durmiendo poco y mal, y eso no está bueno. Entonces, por eso ahora Victoria nos va a contar cuáles son las diferencias entre la ansiedad neurótica y el miedo saludable. Así es. Ya vimos que hay diferencias entre lo que es un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. También hay unas grandes diferencias entre la ansiedad neurótica y el miedo saludable, ¿no? Ambos son por entero una consecuencia de tus pensamientos, pero los pensamientos que desencadenan el miedo saludable no están distorsionados, ¿ok? Son reales. Entonces, cuando tenemos ansiedad neurótica, no cumple con ninguna función útil realmente, pues no está relacionada con ninguna amenaza verdadera. Eso está en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi telenovela que yo me cuento. Los pensamientos que provocan estos sentimientos van a ser siempre unos pensamientos distorsionados e ilógicos. Cuando los analizamos, cuando los cuestionamos, vamos a ver el absurdo de mi pensamiento y ahí es cuando yo voy a poder tomar el control, no la ansiedad. Algunas de estas distorsiones son especialmente comunes cuando te sientes angustiado, preocupado o cuando te sientes tímido. Vamos a ver que el miedo saludable es una consecuencia de una percepción realista del peligro. Cuando hablamos de miedo saludable, no estamos hablando de la vida color de rosa, estamos hablando de algo que es real. Y cuando es real, no nos causa este tipo de ansiedad que nos paraliza, sino al contrario, quizá esta ansiedad que nos lleva a movernos, a resolver, ¿no? Esta ansiedad que es saludable no requiere tratamiento. Si corres un peligro verdadero, una cierta dosis de miedo saludable puede servir para salvarte la vida incluso. Entonces, sin embargo, si fuera una ansiedad neurótica, te puedes quedar totalmente paralizado y quedarte ahí. Y además que cuando tenemos un miedo saludable, les repito, es real y no está distorsionado. Y entonces esto nos causa un miedo que es nada más la suficiente dosis para correr, para huir, para cuidarnos o para resolver. Y vamos a ver nuestra primera distorsión, que es la adivinación del porvenir. Te dices que está a punto de pasar algo terrible. Cuando pones este filtro, esta distorsión en tus pensamientos y los haces negativos. Entonces, por ejemplo, si tienes miedo a las alturas y estás subido en una escalera de mano, es probable que te digas, esto es muy peligroso, seguro me voy a caer. Si eres tímido y estás hablando con una persona en una fiesta, puedes decirte, sé que voy a decir alguna tontería, voy a quedar como un idiota. Y lo chistoso de la adivinación del porvenir es que adivinamos el futuro. Siempre le ponemos fallas o peligros y no adivinamos el porvenir de una manera positiva. Entonces tenemos que aprender a ver si este es uno de los filtros que usamos para ver si nos estamos diciendo nosotros cosas que en realidad están empeorando cómo nos sentimos solo por cómo nos hablamos. Ok, veamos que también tenemos la lectura del pensamiento, ¿no? Das por hecho que las demás personas te están juzgando o que te desprecian, aunque no existen pruebas al respecto. Una estudiante, por ejemplo, que se estaba matriculando a la universidad, se enteró de que había un problema con su matrícula. Se sintió angustiada porque se dijo, ay, lo más probable es que aquí no me van a querer tener. La verdad es que este no es mi sitio. Sin embargo, el problema se solucionó
en unos minutos después. El mismo día se enteró de que su supervisor le había cambiado su puesto como profesora adjunta y que tendría que dar clases a los alumnos de segundo en vez de los alumnos de tercero. Entonces se sintió mal y se sintió muy insegura. ¿Y qué se dijo? Seguramente se dio cuenta de que no soy tan buena como él pensaba y por eso me ha dado un puesto inferior. Se pone a adivinar, se pone a leer la mente del otro. No tiene ninguna prueba. Quizá le pidieron que dé clases a los alumnos de segundo grado porque ella es muy buena profesora, muy paciente y que estos alumnos requieren de alguien como ella, que esto tiene características que no lo tiene el otro profesor. Pero siempre nos vamos a lo catastrófico, a lo que todo va a salir mal, todo lo que nos puede llevar a lo negativo, a lo negativo, a lo negativo. Y esto que pasa nos causa mucho sufrimiento que no es necesario. La magnificación es otra de las distorsiones que hacemos en nuestros pensamientos y es cuando exageramos el peligro de las situaciones. Un hombre que se estaba afeitando se corta y siente una ansiedad terrible al decirse, ay no, estoy sangrando mucho de verdad, sangra demasiado. ¿Qué será? ¿Será porque tengo problemas de coagulación? Este hombre no podía quitarse de la cabeza ese miedo y se empeñó en que su médico le hiciera una revisión de inmediato. Naturalmente, todos los análisis dieron resultados normales. ¿Y qué pasa? Que exageramos magnificando, haciendo más grandes las situaciones. Por ejemplo, yo pienso, no sé, últimamente he tenido muchos dolores de cabeza. Estoy muy preocupada y pienso, uy, si es un tumor cerebral. La realidad es que, aunque tengas muchos dolores de cabeza, y podrías consultar a un médico para eso, lo más probable es que sea algo, una causa más común, ¿no? O menos grave. Podrías estar necesitando lentes, tener sinusitis, no sé, podría ser tensión muscular, estrés, cualquiera de estas cosas. Sin embargo, lo magnifico y una vez más, siempre a negativo. Entonces usamos distorsiones que no nos hacen nada bien. Así es, entonces luego vamos a ver el razonamiento emocional. Vas a razonar en función de cómo te sientes. Y entonces, ¿qué te dices? Me siento asustado. Entonces, por lo tanto, debo de estar en peligro. O me siento a punto de colapsar. Así que debo de estar a punto de volverme loco. ¿Sí? Llevamos, cómo me siento es lo que está pasando. Y nuevamente hay una distorsión, hay una deformación en nuestro pensamiento, hay algo ilógico, pero que nos genera muchísimo sufrimiento. El pensamiento negativo todos los tenemos, se llaman pensamientos automáticos y que llegan como un rayo, llegan sin avisar. Y el problema es que tienen distorsiones, deformaciones. Pero ok, el problema más grande es que les creemos. Eso es lo que nos hace sufrir. Cuando tenemos capacidad de analizar qué es lo que estoy pensando y darme cuenta si está distorsionado o no, es cuando yo voy a poder liberarme de la ansiedad. Cuando yo puedo ver la mentira que tiene mi pensamiento. Y les repito, el pensamiento positivo, el pensamiento realista, no es de Disneylandia, es simplemente realista. Y aunque puede ser algo que no me gusta, puede ser algo que es muy difícil, no me hace vivir las cosas de la misma manera que cuando hay una deformación. Y puedo resolver y lo puedo saltar de una manera mucho más fácil. La siguiente distorsión que tenemos es las afirmaciones del tipo debería. Es cuando te dices que no deberías sentirte tan angustiado, tan tímido, tan inseguro, ya que la gente normal no se siente así. Yo debería poder conversar con extraños en una reunión, te dices. Tendría que ser más segura de mí misma. La verdad es que tendríamos o deberíamos ser muchas cosas si queremos imponernos reglas o compararnos, pero no podemos controlar todo. Entonces, el debería siempre decimos que lo reemplazamos con la palabra preferiría o me gustaría, ¿no? Porque a mí me gustaría ser más segura de mí misma, preferiría poder conversar con extraños en una reunión y le quito todo el peso negativo. Hay gente que muchas veces dice, yo tengo que tener el control de todo, todo el tiempo, si no, no puedo llevar las cosas en paz. La realidad es que no está mal
tener el control de algo o de algunas cosas, pero te va a causar mucha ansiedad y te vas a preocupar mucho si no podés controlar las cosas. Y realmente hay muchas cosas que no podemos controlar. Generalmente lo único que podemos controlar es nuestra actitud, las cosas que nosotros hacemos. No podemos controlar a las demás personas, las ideas que ellos tienen, cómo creemos que deberían ellos actuar. Entonces, los deberías, deben, ellos tienen que, en realidad nos están preparando para sentirnos mal porque la gente no va a hacer lo que nosotros queremos que haga, no va a actuar de la manera que queremos que actúe. Entonces, no podemos controlar al otro y no podemos controlar muchísimas situaciones externas, solo a nosotros cómo nos hablamos para poder controlar de alguna manera cómo nos sentimos. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos etiquetas, ¿no? Y puedes poner etiquetas a ti mismo o se lo puedes poner al otro. Cuando te pones etiquetas con adjetivos como, por ejemplo, idiota, neurótico, fracasado, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Tiro mi taza de café y se me cae al piso y lo primero que me digo, ay, soy una idiota. Eh, o no logré enviar un archivo por mail y me digo, ay, soy una inútil, para eso yo soy especialista, se los digo. Y entonces, cualquiera se le ha atorado algo de la computadora, ¿no? Por lo menos mientras que estaba aprendiendo. O estoy segura que todos los que nos están escuchando alguna vez pudieron tirar una taza de café, de agua, la leche, ¿no? Hay unos que lo hacemos más seguido que otros, pero todos lo hemos hecho. Es un error, es algo que sucede. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces tenemos fallas. Pero en el momento en que me etiqueto me hago pequeñita, me lastimo muchísimo, bajo mi autoestima, me enojo conmigo misma. Y cuando yo pongo etiquetas al otro, por ejemplo, digo es un irresponsable o él es un idiota, lo único que genero es resentimiento de mi parte hacia el otro. Y entonces lo que hace es que me aleja. Esto no me va a dejar estar cercano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las etiquetas es una expresión de una sobregeneralización, porque además soy una idiota, me hago solamente de este tamañito. ¿Por qué? Una sola cosita, una idiota. Puede ser que hice una idiotez, pero eso no me convierte en una idiota. Y soy muchas cosas, ¿no? Soy una maestra, soy una mamá, soy una amiga, soy una compañera y a veces hago idioteces. ¿Verdad que suena muy diferente? ¿Verdad que suena diferente? La siguiente distorsión es autoinculpación. Y autoinculpación es cuando te riñes por el más mínimo defecto o falta, incluso por el hecho de estar angustiado. Mi hermana se enojó y seguro es por mi culpa, nos decimos. Nadie se pregunta si en la conferencia, seguro es mi culpa porque los estoy aburriendo. El seguro es mi culpa es algo que usamos muchísimo y eso es como tener el látigo en el bolsillo y sacarlo cada rato y darnos en la espalda un poquito. Entonces, sobre la culpa, a propósito, vamos a dar un webinar con el Depor, por supuesto, el 22, dentro de 2 semanas, por si a alguien le interesa, porque hay muchos expertos que compran culpas que vuelan por el aire y las hacen propias. Entonces, es muy interesante este tema y la autoinculpación es una de las distorsiones en la que más caemos casi todos. Y en este caso, obviamente, nos da muchísima ansiedad sentirnos culpables. Muchas veces no estamos analizando bien la situación ni qué tuvo que ver con la situación y si nosotros acaso tuvimos que ver. Entonces, autoinculpación es nuestra distorsión. Ok, entonces te voy a preguntar, ¿te reconoces en alguna de estas distorsiones? Si te resultan familiares, eso es bueno, porque cuando cambies tu manera de pensar, entonces podrás cambiar tu manera de sentirte. En cuanto descubras las mentiras de tus pensamientos distorsionados, tus miedos van a desaparecer. ¿Se dan cuenta? Aquí hay que analizar lo que estoy pensando. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para saber si es válido o no? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer con las siguientes técnicas. La primera que tenemos es, ¿qué pasaría?
Se llama What If, ¿qué pasaría? La técnica de qué pasaría si te ayudará a descubrir cuál es la fantasía terrorífica que desencadena tu ansiedad. Cuando te enfrentes a esta fantasía podrás derrotar tus miedos para siempre y lo más probable es que te des cuenta que ese monstruo al que tanto le temías no tiene dientes. Entonces, esta técnica consiste en escribir en una hoja tu pensamiento negativo, abajo de ese pensamiento escribir estas preguntas. ¿Y si esto fuera cierto? ¿Qué es lo que peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más temo? Vas a tener una respuesta que vas a escribir abajo de esas preguntas y vas a volver a preguntar lo mismo, pero hacia la respuesta que hiciste ahora. Y si esto fuera cierto, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más temo? Vas a tener tu respuesta, donde tenemos aquí en la foto en el número 3, y sobre ese número 3 vas a preguntarte otra vez, y si esto fuera cierto, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más temo? De esta manera vas a seguir hasta que no tengas más a dónde ir, y cuando encuentres esta respuesta final, vas a preguntarte, ¿qué tan probable es que esto que temo ocurra? ¿Y podría vivir con esto si esto sucediera? Esta es una técnica fantástica y me encantaría que si se te ocurre y tienes a la mano, por decirlo de alguna manera, algún pensamiento negativo, hagas este ejercicio y lo compruebes. Es muy bueno para bajar la ansiedad. Así es, Silvina, es maravilloso y todo volvemos a lo mismo, es cachar la mentira en nuestro pensamiento negativo. ¿En dónde nos están engañando? Es dejarle de creer, eso es todo. Y bueno, ahora vamos a ver qué es el autocontrol. Puedes dar seguimiento a un pensamiento negativo repetitivo o a una fantasía que te produce ansiedad al contarla cada vez que suceda. Cada vez que me viene el pensamiento, yo lo voy a estar contando. Una forma fácil de hacer esto es mantener una tarjeta de 3x5 y la llevo en mi cartera o en mi bolsillo y cada vez que me viene el pensamiento, la fantasía o esta molestia, pongo una marca en mi tarjeta y entonces ahí voy a estar contabilizando. Alternativamente, también puedes usar un contador de muñeca, como los que usan los golfistas, para realizar un seguimiento de sus puntuaciones. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, simplemente haz clic y puedes entonces ir contando de uno por uno y vamos a ir viendo que al principio es normal que los pensamientos van a ir creciendo. Si nos damos cuenta, esta técnica es muy buena aplicarle como aproximadamente por 3 semanas. ¿Y por qué por 3 semanas? Porque al principio, los primeros días, los pensamientos cada vez van a ir siendo más, cada vez se van a repetir más, ¿sí? Pero conforme van llegando ya a un pico, digamos que la primera semana cuento y llego a 60, al segundo día voy a llegar a 70, quizá para el quinto día ya voy en 124, pero la verdad es que nadie sabe por qué, pero llega un momento en que ha subido tanto que después va a descender y va a descender tanto que quizá lleguen a desaparecer o que haya uno, dos o tres por ahí nada más. Entonces, esta técnica también es muy buena para los pensamientos negativos. Hay una aplicación que pueden ustedes bajar en su celular que se llama Click Counter. Es una aplicación gratuita y es un contador también. Entonces, si la tienen en su celular, ahí pueden estar contando cada vez que tienen el pensamiento este recurrente que les genera ansiedad y que les viene a molestar. O esta fantasía, por ejemplo, de que todo va a salir muy mal. Y examinar evidencia es otra técnica y es que en vez de suponer que tus pensamientos negativos son ciertos, pregúntate, ¿qué pruebas hay de esta afirmación? ¿Qué indican los hechos? Una mujer llamada Emily, por ejemplo, tenía miedo a volar porque estaba convencida de que habría un tumulto de pasajeros y ella moriría pisoteada en el pasillo del avión. Era consciente de que sus miedos parecían tontos, pero estaba convencida de que eso podía suceder en realidad. El doctor Burns le preguntó si había alguna prueba real de que apoyara su creencia y cuántas personas habían muerto aplastadas en un avión en el último año que ella supiera. Emily no recordaba ni un solo caso. El doctor le preguntó, ¿y en toda la historia de la aviación?
¿Sabes cuántas personas murieron aplastadas en un avión en el pasillo? Emily volvió a reconocer que no recordaba que nadie hubiera muerto aplastado en un tumulto en el pasillo de un avión. Naturalmente, las personas pueden morir aplastadas en tumultos, y es algo extremadamente raro, pero no es imposible. Se han dado casos, por ejemplo, en partidos de fútbol o en conciertos de rock, pero morir aplastado en un tumulto en el pasillo de un avión no es de los peligros más comunes de viajar en avión, ¿no? Entonces, tenemos que examinar la evidencia de si lo que estamos pensando es posible que pase, qué tan posible es y qué tan real es. Y yo creo que una vez que examinamos la evidencia, también pensar de eso, qué es lo que yo puedo controlar y qué no, ¿no? Entonces, bajar la ansiedad con esta técnica también. Eso me gusta mucho, Silvina. Y esto es como si, para examinar la evidencia, como si lleváramos las pruebas ante un juez, ¿no? Yo no puedo Exacto. llegar al juez y decir, ese señor es una mala madre. Yo tengo que demostrarle al juez por qué digo, cuál es la evidencia de que la señora es una mala madre. Y bueno, sí, eso ayuda muchísimo porque volvemos a lo mismo, Silvina, y todo esto sirve para llegar a ver lo absurdo del pensamiento Absolutamente. y en dónde nos engaña y que nosotros le estamos creyendo, pero podemos cambiarlo, podemos creer al pensamiento realista, que ese no nos genera este malestar. Cuando vamos a ver la reatribución, es una situación que te produce ansiedad y que puedes pensar que lo que está sucediendo es toda tu responsabilidad, ¿sí? El ser el dueño de la responsabilidad y de la culpa, hay mucha gente que le fascina, eh, que estamos habituados o que somos adictos a eso. Entonces, no tomamos en cuenta que hay otros factores que tienen que ver y que ayuden a que se esté dando esta situación. Por ejemplo, al aplicar la retribución, identificas todos los factores que contribuyen a un problema para poder desarrollar una perspectiva que sea mucho más realista. Después puedes concentrarte en resolver el problema en vez de agotar toda tu energía en reñirte y en castigarte. Porque aquí en la reatribución aplicamos esta, ¿se acuerdan que nos contó Silvina de este distorsión cognitiva que es la autoinculpación por mi culpa, ¿no? Y un gran ejemplo es cuando coqueteas con alguien, por ejemplo, un chavo coquetea con alguien en la calle, puede ser con la cajera, y entonces la rechaza, le guiñó el ojo, le sonrió y la cajera no hizo nada. Y entonces, perdón, asumes que es porque hay algo malo en mí, ¿no? Sin pensar que hay diferentes factores. Ay, Silvi, hay diferentes factores por los cuales la señorita no me puede dar. Ay, perdón. Aquí podría ser de reatribución. Yo me estoy riendo. ¿Y qué está pasando? Que me está haciendo reír tanto, ¿verdad? Pues si por mi culpa me estoy riendo y estoy haciendo aquí un ridículo en este webinar. Pero no, hay otros factores, como el buen humor, como la carita de Silvina, ¿no? Como la felicidad que nos da estar aquí con ustedes. Entonces, esas son las cosas que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver realmente conmigo y que yo puedo cambiar? ¿Y qué tiene que ver con la situación? ¿Sí? La señorita, por ejemplo, que no me quiso contestar el guiño, podría ser que es casada, podría ser que es lesbiana, podría ser que el jefe le está mirando y la va a correr, entonces no puede. Ay, Silvi. Entonces, pues esto es atribución, encontrar qué es mío, qué es de la situación y muchas veces qué es del otro, ¿no? También, porque se me ocurre un ejemplo de, yo quedo con mi esposo a las 5 de la tarde y llego 5:15. Cuando llego, el señor está furioso conmigo. Y en vez de decir, oye, llegaste tarde, me molesta, no me siento a gusto, me contesta muy mal. Y entonces yo me enojo muchísimo, porque yo sí salí a tiempo y hubo un accidente, no lo pude prever, ¿ok? Entonces, aquí sí hacemos retribución. Mi esposo podría habérmelo dicho de una manera distinta,
Puede estar molesto y tiene toda la razón, pero la manera como se expresó, lo único que generó es más malestar. En mí, bueno, pues es verdad que salí a tiempo, quizá pude haber salido un poquito antes, pero no pude prever que va a haber este accidente. ¿Por qué? Porque no tengo bolita mágica, no puedo saber el qué va a pasar. Y entonces, como ven aquí, hubo tres cosas que cada quien tuvo parte de la responsabilidad. Y vamos a continuar con... El ejercicio de ataque a la vergüenza. ¿Qué es lo que acabamos de hacer, Silvina y yo? Un ejercicio de ataque a la vergüenza. Si sufres ansiedad social, probablemente tengas un miedo intenso a quedar como un tonto delante de otras personas, como acabamos de hacer nosotras. Y los ejercicios de ataque a la vergüenza pueden ser un antídoto poderoso contra este miedo. Para realizar un ejercicio de ataque a la vergüenza, vas a hacer algo intencionadamente, alguna tontería en público, y en general vas a descubrir que la mayoría de la gente no te desprecia y que en realidad no se acaba el mundo. De hecho, casi siempre sucede que en realidad todos terminan divirtiéndose mucho y que no había ninguna gravedad en lo que iba a pasar. Y este descubrimiento puede resultar tremendamente liberador, pero también puede provocar un poquito de terror al principio, ¿no? Porque depende de nuestra personalidad. Si somos muy tímidos, el ejercicio de ataque a la vergüenza nos va a ser un poquito más difícil. Pero si somos más extrovertidos, este ejercicio de ataque a la vergüenza puede demostrarnos que el pensamiento que teníamos de que si yo hago cualquier tontería cuando estoy dando un discurso o cualquier cosa, se va a acabar mi carrera, se va a ir la gente corriendo o me va a detestar. Entonces, me voy a demostrar que no, que eso no pasa, que generalmente la gente no tiene tanto interés en uno y que sigue su vida como si no hubiera pasado nada. Entonces, podemos hacer alguna tontería y no va a haber una consecuencia abismal. Pues sí, justo ahorita lo acabamos de comprobar. Entonces, vamos a ver imágenes humorísticas. Seguimos con la risa y seguimos con el humor. Y cuando estés sumamente angustiado y tu mente se inunda de imágenes terribles, ¿no? Casi ves el fin del mundo. Por ejemplo, si te produce ansiedad hablar en público, puede que imagines al público aburrido y quedándose dormido, ¿no? Con nuestro pensamiento negativo, catastrófico. O bien, si te da miedo los perros, puede que tengas la imagen mental de un perro que te gruñe y que te muerde, como el que está en la fotografía. O si tienes preocupaciones obsesivas por tu salud, puede que una rosadura de la piel te haga imaginar que no podrás caminar más. Entonces existen muchas maneras de tratar este tipo de imágenes que son terribles. Del mismo modo que existen muchos modos de oponerse a un pensamiento negativo. Entonces, al aplicar las imágenes humorísticas, puedes sustituir esta imagen que te da tanto miedo como del perro que me está sacando los dientes y entonces poner una imagen más divertida del perro, ¿no? Entonces, en vez de imaginarme el perro así, que me va a atacar, me lo puedo imaginar que está haciéndose pipí en el pantalón del señor de al lado. Eso me podría dar mucha risa y me va a relajar. Si voy a hablar en público, puedo imaginar que los que me están escuchando están sin pantalones, por ejemplo, y eso también me va a relajar, me va a dar risa. Cualquier cosa que se les ocurra, que sea una imagen humorística, ayuda muchísimo a bajar la ansiedad. La sustitución de imágenes es otra técnica y es cuando usas la sustitución de imágenes justamente, que sustituyes una imagen positiva o pacífica por una que tienes que es aterradora. De la misma manera que un director de cine modifica una escena en una película. Por ejemplo, una persona con miedo a volar puede fantasear con aterrizar de manera segura junto a su familia o relajarse en la playa cuando ya llegó al lugar que está yendo bajo el cálido sol. Cada vez que una fantasía aterradora de un accidente de avión se le ocurre, se le pasa por la cabeza. Entonces lo que hago es, en vez de enfocarme en lo que me estoy enfocando, que quizás es esa turbulencia de la que hablábamos antes, me enfoco en que ya aterricé, en que está todo bien. A mí me funcionaba cuando tenía miedo a volar, por ejemplo. Les cuento, yo cerraba los ojos y me imaginaba que iba en un colectivo, en un camión, y que había muchos baches en el piso y que por eso se movía el avión. Y eso me servía a mí porque estaba concentrada en que yo estaba en realidad en tierra firme
en un camión y que el camión se movía simplemente. Entonces, sustitución de imágenes es una excelente técnica para usar. Y ahora vamos a ver qué es la práctica de rechazo. Las personas que son tímidas temen muchísimo el rechazo, ¿no? Y creen también que todo el mundo las va a rechazar. Entonces, cuando utilizan la práctica de rechazo, pueden buscar el rechazo a propósito, a modo de investigación, y verlo como un éxito en lugar de un fracaso. Cada vez que me rechazan, lo logré, es lo que estoy buscando, que me rechacen. Entonces, todos tenemos que soportar un cierto rechazo. ¿Sí? No existe ningún ser humano que algún día alguien no lo haya rechazado, por cualquier situación, ¿no? Y si están dispuestos a hacerlo, tarde o temprano van a encontrar a muchas personas con las que sí son muy compatibles. Entonces, simplemente hay que animarse a hacer las cosas y vamos a ver. Ay, sirve. Los resultados son maravillosos. Aquí me da risa también porque la práctica del rechazo llega un momento que ya me habitúo, me doy cuenta que no pasa nada, que es este monstruo, el que yo creía que me iba a comer, me doy cuenta que no tienen dientes. Estoy cachándole la mentira. Y entonces cada vez que logro que alguien me rechaza, en vez de sentirme fatal, lo veo como un logro, como un éxito y voy acumulando cuántos logré conseguir, cuántos rechazos. Y ahora vamos a ver La técnica de la emoción oculta. Los que sufren de ansiedad tienen una tendencia a evitar problemas que no quieren enfrentar. Muchos de ellos son individuos excepcionalmente agradables que están preocupados por complacer a los demás. Cuando están molestos por algo, como un conflicto con un miembro de la familia o un problema en el trabajo, barran esos sentimientos negativos abajo de la alfombra y se olvidan del problema que los está molestando. Sin embargo, esos sentimientos pronto vuelven a aparecer en la superficie, disfrazados de algún tipo de ansiedad, como un ataque de pánico, una preocupación crónica, una fobia, síntomas de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo o incluso hipocondriasis. Cuando traes estos problemas al consciente y expresas los sentimientos que has estado tratando de reprimir, la ansiedad a menudo desaparece. Entonces también tenemos que revisar cuáles son estos sentimientos, estas emociones que por no querer lidiar con eso ahora porque no me es cómodo, los barro abajo de la alfombra y me estoy ocupando de otras cosas. Entonces eso es lo que me está haciendo quizás tener alguna ansiedad por cosas que no estoy manejando y que estoy ocultando de mí mismo y que tendría que estar expresando y hablando de la mejor manera posible con cualquier situación o persona que lo tuviera que resolver. Y bueno, para cerrar este webinar, vamos a ver esta técnica que es buenísima y lo podemos usar en muchas áreas de nuestra vida y se llama el análisis costo-beneficio. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con cualquier tipo de sentimiento, hábito o cualquier tipo de pensamiento al cual quiero cambiar. La gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella. Esto sería un ejemplo. ¿Qué ventajas me puede dar pensar que la gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella? Bueno, pues hay ventajas muy interesantes. Por ejemplo, que no tendré que arriesgarme a pasar vergüenzas. O, por ejemplo, no voy a ser rechazado, no molestaré a la gente, me sentiré moralmente superior, porque no sacrificaré mis propias necesidades para hacer felices a otras personas. Se puede culpar a otras personas por mi pobre vida social o puedo sentir pena por mí mismo, ¿no? Pues la verdad son ventajas maravillosas. El que me da este tipo de pensamientos, ¿se dan cuenta? Y todo tiene ventajas y desventajas. Cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de emoción, nada más hay que encontrarlas. ¿Y qué sería la desventaja entonces de que yo me quede con mi pensamiento de que la gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella? Una de las desventajas es que no voy a hacer lo que yo quiero, porque yo sí quiero coquetear con ella. Y no creceré porque tendré miedo al rechazo. Todo el tiempo voy a estar enconchado, así voy a estar asustado, escondido. O pues, también si trato de hablar con ella, me pondré muy tenso porque imaginaré que todos están molestos conmigo.
¿sí? Y también me enfadaré y culparé a otras personas por mis inhibiciones, el no atreverme a hacer las cosas. Y por último, una de las grandes desventajas es que puedo terminar solo. ¿Se dan cuenta? Aquí puedo ver cuáles pesan más, si mis ventajas o mis desventajas. Para mí, ¿qué pesa más? No cuáles son más, sino cuál pesa más. Para mí, ¿qué es más importante? ¿No quedarme solo o poder culpar a las demás personas por mi pobre vida social? Entonces, es un análisis que cada uno puede hacer en cualquier área de su vida, les repito. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar. De verdad fue un gran placer haber estado con ustedes, como siempre. Y como vieron, las técnicas de TeamCBT son maravillosas. Si alguien está interesado en estudiar TeamCBT o certificarse como terapeuta TeamCBT, pueden hablar a la Universidad Hebraica, pedir informes y con gusto les vamos a dar todo lo que ustedes necesiten saber y cualquier duda, cualquier apoyo, con muchísimo gusto. Y también les comento que tenemos diferentes cursos. Ahorita estamos terminando uno en relaciones, que era abierto para todo el público. Es relaciones y TeamCBT y cómo aplicar todas estas técnicas diferentes en nuestras relaciones personales. En fin, si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Y hoy vieron en vivo y a todo color lo que es un ataque de vergüenza, lo que es una imaginación humorística. Nos vieron actuando a Silvina genuinamente. Hoy Y fue por, cena show. exactamente. Y por su atención, muchísimas gracias. Y estamos esperando si hay o no hay preguntas. Gracias por acompañarnos y si tienen alguna pregunta la resolvemos ahora, si no quedará pendiente y tienen nuestras direcciones de mail, eh, contacto por WhatsApp o cualquier medio que puedan contactarse con cualquier duda que estamos aquí para resolverlas. Muchas gracias. Pues bueno, parece que no hay por el momento preguntas. Y como dijo Silvina, cualquier cosa nos pueden escribir. Fue un placer y nos vemos dentro de 2 semanas con este tema que es muy interesante y hablemos de la culpa. Gracias. Gracias. Gracias, CDI.